Vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos que son el prólogo. Este prólogo, esta particularidad del escritor Lucas nos presenta lo siguiente: este prólogo es una sola frase o una sola idea central que no tiene desde el 1 hasta el 4. Y dice, en el lenguaje de la Reina Valera, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y luego sigue el relato que lo vamos a seguir después de Juan, del anuncio del nacimiento de Juan. Hay varias aseveraciones en este prólogo que nos permiten comprender la motivación de Lucas y el propósito de Lucas al escribir este relato. Él dice, como motivación está diciendo, hay muchos que han intentado un relato completo de las cosas que han acontecido entre nosotros, o como dice otra versión, que entre nosotros han sido cumplidas. Está refiriéndose a algo que ya está determinado de antemano que ocurriera así, ¿no? Cosas, dice él, ciertísimas. Este es un superlativo que está reafirmando la veracidad de lo que él va a escribir. Que hay tanta gente alrededor de los que están allí, tanto el que recibe este evangelio entre relatos como Teófilo o los lectores posteriores, como el mismo Lucas, que dice fueron testigos con sus propios ojos y fueron además ministros de la palabra, ministros o siervos de esa palabra que recibieron y que nosotros hemos recibido, y por eso Lucas dice, quiero ponerlas por orden. Y yo he investigado con lo esencial, dice, desde el origen, desde el principio, estas cosas. Con un ojo acucioso de investigador, seguramente con esta mentalidad, yo aquí estoy poniéndome un poco en la camiseta, ¿no?, de colega, que tiene de tratar de investigar por qué ocurren ciertos fenómenos o qué cosas fueron primero para acontecer ciertas cosas, como lo tiene que hacer para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado en una enfermedad. Hay un hermoso libro que, si usted tiene ocasión de leerlo por allí, léalo, se llama Médico de cuerpos y almas. Y es de Taylor Campbell, un autor inglés, y es la historia de Lucas. Y termina con una frase entre paréntesis. El libro, yo ayer, mi señora me dijo, pero tú lo tenías. Sí, se lo busqué en la biblioteca y se lo mostré. Y en la frase entre paréntesis dice, esta historia continúa en el tercer evangelio y en el libro de los sellos en la Biblia. Y es una historia preciosa, por cierto, novelada, que escribe este autor, sobre lo que Lucas hacía y cómo él se convirtió y cómo él trabajaba y se presentaba en su profesión, digamos, este conocimiento del Señor, y cómo él es cautivado por el Señor y llega a ser lo que fue posteriormente el escritor del tercer evangelio y del libro de los sellos. Y por eso decimos, él, después de haber conocido, de haber oído, de haber investigado, de haber preguntado, de haber consultado, vamos a irnos dando cuenta a través de la historia de Lucas, de todo el relato del evangelio de Lucas, el que lo invito desde ya a ir leyendo permanentemente para ir recordando y refrescando las enseñanzas y sacándole más enseñanzas a este evangelio. Cómo él debe haber obtenido relatos de personas que eran o fueron testigos o vivieron las experiencias con el Señor. Porque sin duda el detalle de lo que vamos a ver hoy día y de lo que veremos la próxima semana y de lo que seguimos la siguiente, de los anuncios, por ejemplo, del nacimiento del Señor, del nacimiento de Juan el Bautista y lo que aconteció, él no puede haberlo inventado. Tiene que haber
recurrido a fuentes o a las personas, a los testigos o a la misma María para saber cómo fue esto del anuncio del Señor y cómo fue aquello que aconteció antes del nacimiento y posteriormente a eso. Pero he investigado con diligencia para poner en orden todas las cosas desde su origen. Y el propósito que él muestra, esa es una motivación que él siente, pero el propósito fundamentalmente es poner las cosas por orden. Oh Teófilo, este Teófilo excelentísimo que no sabemos quién es como yo siempre me imagino cuando leo a Teófilo, digo, es como el Melquisedec del Antiguo Testamento. Abraham, aparece Melquisedec y Abraham le da el diezmo de todo su botín. Y el libro de los Hechos le dice Melquisedec sin genealogía, sin historia, y sin embargo era tan importante sacerdote del Dios Altísimo que Abraham le dio los diezmos de todo. Bueno, este Teófilo debe ser alguien tan digno que él lo llama de excelentísimo Teófilo. Quiere decir que es alguien que puede haber estado en posición muy noble. Tal vez haya sido el financista de la distribución de este libro que publica, o de estos libros que publica Lucas. O era alguien que estaba en una posición de privilegio dentro del Estado de Roma. Pero él le escribe con el propósito de que él pueda conocer la verdad de las enseñanzas que ha recibido y convencerse de ellas. Ese es el propósito de escribir. Juan expresa el propósito de su libro, del Evangelio, al final. En el capítulo 21, cuando él dice, estas cosas se han escrito, muchas cosas más hizo el Señor, y pienso que ni en todo el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse para relatar todo, dice. No piensen en los libros de bolsillo ahora, ni en los libros en la tablet, pues. Piensen en los libros que se escribían en esos tiempos, ¿no? Con unos tremendos rollos así para poder ocupar harto espacio. Y él piensa, no cabrían en el mundo conocido de él, por supuesto. Pero él dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lucas se propone enseñar o confirmar la verdad de las cosas que entre ellos han sido ciertísimas. Para que este Teófilo y sus lectores posteriormente, o sea, nosotros, podamos ser instruidos en esa verdad y en la veracidad de esas enseñanzas que hemos recibido. Lucas presenta en su prólogo pues esta motivación y este propósito que debieran estar presentes en todo aquel que se acerca al Evangelio y con mayor razón en los que le conocen, en los que lo conocen, en los creyentes. El estudio de la historia, de los hechos, de la enseñanza de Jesucristo el Señor, de su vida y obra, y la instrucción de la verdad, sea para uno mismo la propia instrucción o para los nuevos discípulos creyentes, deben estar siempre presentes entre nosotros. Las cosas presentadas de este versículo 1 al 4, o lecciones que nosotros podemos sacar de lo que habla esta sección del 1 al 4. Podemos decir nosotros que cuando Lucas dice las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, Lucas está expresando la certeza, la convicción que lo que ha acontecido, que el relato que él va a hacer son cumplimiento de un plan que está fuera del hombre, del plan de Dios. Las cosas que entre nosotros se han cumplido, dice la traducción de la NBI, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es consolador saber que todo, aún nuestras propias vidas, son el cumplimiento del plan de Dios. Primera lección. Luego dice Lucas, han habido testigos oculares. He investigado diligentemente las cosas desde su origen para ponerlas por orden. La fe cristiana no se basa en cuentos, en ficción,
en mitos, en inventos, o como dice Pedro ahí, en fábulas artificiosas en su carta, sino que descansa en hechos históricos concretos. Gracias a Dios por escritores como Lucas y los otros evangelistas que pusieron sus talentos al servicio del Señor y su causa al escribir los evangelios. Por cierto, desde el punto de vista humano, porque sabemos que la escritura es inspirada por Dios, pero ellos escribieron según su visión, según su talento, según su trabajo, según su comprensión de las cosas. Y por medio de estos escritores nosotros conocemos la historia, la vida, la obra del Señor Jesucristo y el mensaje de la redención. Porque esta historia que cuenta Lucas se basa en hechos que son verdaderamente históricos, acontecimientos. Hay textos en el Evangelio de Lucas que nos revelan esta, como diría, esta dedicación, esta fineza que él tiene para investigar, esta precisión que él logra en su investigación cuando habla de el rey que reinaba en ese tiempo, o cuando habla de los tiempos en que el Señor Jesucristo fue, o digo, María con José fueron a Belén para el censo y nació allí el Señor. Son cosas que un investigador o un historiador busca en sus fuentes hasta que encuentra y las deja aseveradas en su escrito. Por eso decimos, reafirmamos esta segunda enseñanza de estos textos, que los hechos del relato de este evangelio se basan, o la fe cristiana se basa en hechos históricos reales. En tercer lugar, podemos decir que el creyente maduro, el que tiene conocimiento, debe compartir, debe instruir al neófito para llevarlo al conocimiento de toda la verdad. La instrucción en la iglesia del Señor ha sido una constante en la historia y debe seguir siéndolo hoy. Instruir a aquel que llega al conocimiento de la verdad. No basta con que nosotros prediquemos el evangelio de salvación y la gente diga sí, creo y confieso que Jesucristo es mi Señor. No basta con que llamemos a las personas a la fe y al conocimiento del Señor Jesucristo y que confiesen su fe públicamente. Hay que instruirlos en la verdad. Hay que instruirlos en el evangelio. Y eso, como motivación de Lucas en su escritura, debe ser también una lección que nosotros debemos extraer de ello. Luego comienza la historia. Luego comienza el relato de lo que va a contar de este prólogo. Después de este prólogo, lo que hemos leído en forma alternada allí desde el versículo 5 hasta el 25 de este capítulo, el anuncio del nacimiento de Juan, el Bautista, como le conoce o le menciona en la Escritura, ¿no? Inicia este relato histórico con este anuncio. Zacarías, un sacerdote del templo, a quien le correspondía en suerte, fíjese. O sea, no es una cosa, esto que está aquí, que dice él, le correspondía a el sacerdocio, según la costumbre, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Le correspondía en suerte ser aquel que esa tarde tenía que ofrecer el incienso en el lugar santo. Le correspondía en suerte ministrar en ese lugar. No todos tenían ese privilegio. No todos los sacerdotes. Y tal vez cuando le tocaba a uno, le tocaba a uno una vez en la vida. Tenían 7 días para ejercer el sacerdocio según la clase, y por eso dice Lucas, era de la clase de Abías, está diciendo era de una tribu, era de este lugar, era de este grupo, y según los grupos sacerdotales que existían en el Israel del tiempo del Señor, que se dividían o tenían que dividirse el servicio del templo, a ese grupo le tocaba en esta fecha. Y dentro de ese grupo, de toda la multiplicidad de sacerdotes, le tocó en suerte a él este día ofrecer el incienso.
Y él tenía que entrar, ofrecer el incienso al Señor, y cuando el incienso iba subiendo hacia arriba, él oraba al Señor, intercedía por el pueblo y después salía y le daba una bendición al pueblo que estaba afuera orando. Y entonces, siendo ya anciano, imagínense todos los tiempos que llevaba y le toca ahora en su ancianidad, entrar allí para ofrecer el incienso. Y siendo un hombre fiel a Dios, sin embargo, no tenía hijos. Y su mujer, la destaca el autor en su investigación, su mujer Elizabeth era descendiente también de Aarón. Los levitas de la tribu de Leví tenían prohibición de casarse con mujeres que fueran de otras tribus, aunque fueran judías. Tenían que casarse con hijos de levitas. Por eso no es extraño que Elizabeth fuera, pero ella era particularmente descendiente directa de Aarón, dice. ¿Ya? Y era una mujer devota, una creyente devota, y además nos destaca que era observadora de la ley de Moisés. A pesar de ello, o con todo aquello, sin embargo, ella era estéril. Recuerde que para Israel la fertilidad era un sinónimo de bendición. La esterilidad, podríamos decir que era una maldición del Señor. Sin duda que para los hombres parecía así, pero no podemos decirlo que era así. Pero sí era para los hombres un estigma para aquellas mujeres. Las que tenían hijos, recuerden la historia de Jacob y sus mujeres, ¿no? Lea se burlaba de Raquel porque Raquel no tenía hijos. Y se arma toda esta forma de que ella le da a su sierva para que tenga hijos de la sierva, y en fin, y se arma toda la historia de Jacob con sus mujeres, ¿no? Pero era así. Se burlan de aquella que no te podía tener hijos, cuya matriz era seca o estéril. Zacarías, dice la escritura, el texto, ¿no?, entra al santuario para ofrecer el incienso, y de allí, y estando allí en el santuario, tiene una visión. Se le aparece el ángel del Señor, lo cual le turba en gran manera y le llena de temor. El ángel le dice unas palabras que están repetidas varias veces por Lucas en distintos lugares de su evangelio: no temas, no temas. Y le dice que sus oraciones han sido oídas y que su mujer Elizabeth le dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan. Interesante pensar que tus oraciones han sido oídas. ¿Qué estaba orando allí Zacarías? ¿Es la respuesta uno puede preguntarse, ¿es la respuesta a la oración que está haciendo allí, o una oración que viene haciendo desde mucho tiempo, siendo ya anciano, por supuesto, por un hijo, o es la oración por la intercesión del pueblo, o ambas? Lo más probable es que, si uno analiza un poco mirando lo que continúa en la historia, la respuesta, lo que dice el ángel, está diciendo: tu oración por el pueblo y por ti mismo ha sido oída. Porque lo que el ángel le dice después es que el Mesías prometido vendrá, y el hijo que él tendrá será el precursor de aquel Mesías prometido. Hay una doble respuesta a la oración, o a las dos peticiones que probablemente Zacarías está haciendo, porque el sacerdote entraba allí para interceder por el pueblo, pero por sí mismo también. Y por supuesto, seguramente esta oración de su mujer y de él, de por años de descendencia, está inmersa en esta oración por bendición por su pueblo. Y luego nos da algunas de las cosas, nos dice del versículo 14 al 17, las características y del ministerio de Juan. Él dice que él traerá alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, que será grande ante el Señor, que no beberá vino ni sidra, que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y que volverá a muchos israelitas al Señor, e irá en el poder de Elías
delante del Señor o del Mesías para preparar camino delante del Señor. Como dice el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Y un pueblo bien dispuesto para el Señor. Ese era el ministerio al cual Juan iba a ser destinado, y el ángel le dice a Zacarías, este va a ser tu hijo, el que tendrás ahora en tu vejez con tu mujer. El versículo 18 nos muestra la duda o la incredulidad de Zacarías, tan humano que nos muestra aquí. Otra parte de lo que decíamos, se nos muestra la humanidad del relato de Lucas, nos muestra una reacción natural de él. ¿Cómo puedo yo estar seguro de estas cosas? Quiere tener pruebas, quiere tener algo tangible, quiere realmente creer dentro de la incredulidad. Es como cuando ese hombre fue sanado por el Señor y el Señor le pregunta, ¿crees? Creo, ayuda a mi incredulidad, le pide al Señor. Creo aunque todas las cosas me dicen que no. Como cantábamos en un corito hace tiempo, aunque todo parece decir que no, sigo creyendo. Es como cuando le dicen los hombres al papá de Jairo, cuando su hija está muerta, tu hija está muerta, ya no molestes al Señor, y el Señor le dice, cree solamente. No tengas temor, cree. Aunque todo te diga que ya no hay más solución, cree. Y sin embargo, él tan humanamente reacciona, ¿cómo puedo estar seguro de estas cosas? Porque todo le está diciendo que no. Yo soy viejo. Qué interesante que Lucas dice que él no le dice vieja a su señora, ¿no? Y mi mujer es de edad avanzada. Yo soy viejo. Ella es de edad avanzada. ¿Eh? Interesante para los hombres, ¿no? ¿Eh? En estos tiempos que se reclama igualdad, ojo. Ahí había diferencia en el trato. Yo soy viejo. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que tú me estás diciendo? El ángel entonces, fíjense que aquí hay otra similitud con lo que pasó en el Antiguo Testamento. Abraham, siendo viejo, con la matriz de Sara. Sara reacciona a algo así como, Abraham, dice la Escritura, creyó, demostró su fe, la puso, aunque se demoró muchos años en ocurrir. Desde que Abraham fue anunciada su descendencia, con Sara pasaron más de 15 años. Y Sara, que escucha cuando el ángel del Señor le dice a Abraham que de aquí al tiempo o un tiempo será padre de multitudes, ella se rió. ¿De dónde? ¿Eh? Diría como la mujer, ¿de dónde? ¿Y Gedeón? Gedeón se acuerda cuando fue llamado por el Señor. ¿Cómo voy a saber que esto es cierto? Entonces le pone a prueba al Señor, le dice, voy a poner un vellón ahí. Y si el vellón amanece mojado y todo lo demás seco, yo voy a creer. Y al día siguiente no se convenció con eso, dijo, al revés, puede haber sido casualidad. Voy a poner el vellón, que amanezca el vellón seco y todo lo demás mojado. Y pone a prueba al Señor. El Señor, mostrando su misericordia, le dice, será así. Moisés también, ¿se acuerdan? ¿Ah? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Quién soy yo para ir? Y anda, porque yo estaré contigo. Y María, todos estos son uno podría hacer matices distintos, pero María también tiene esta misma reacción. ¿Y cómo será? No de incredulidad, en el sentido de la que está expresando tal vez la duda que está poniendo Zacarías, pero diciendo, ¿y cómo va a hacer esto si yo soy virgen? Si no conozco varón. No es que está poniendo en duda lo que el ángel le dice, sino que está preguntando cómo debe hacerlo para ponerse sumisa en las manos de él. Pero también está allí esta reacción humana. Entonces el ángel se identifica como Gabriel, dice, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para darte esta noticia. Y entonces le dice, como has dudado de mi palabra, por la boca muere el pez, vas a quedar mudo. Te vas a quedar mudo hasta que esto acontezca porque no creíste en lo que yo dije.
Entonces, del versículo 21 en adelante nos dice que el pueblo estaba esperando porque Zacarías, el sacerdote, entraba allí, ministraba, quemaba el incienso y una vez que el humo salía hacia arriba por el tabernáculo o salía hacia arriba por el templo, él debía salir y dar la bendición al pueblo. Y él no salía. Y estaban asombrados porque demorara tanto en la oración. Y cuando él salió no les podía hablar y entonces entendieron que había visto una visión allí en el templo. El relato finaliza en este trozo con el hecho de que él, terminado su periodo, terminada su semana de ministrar como el grupo al que él pertenecía, vuelve a su casa. Y dice que su mujer entonces concibió, quedó encinta y ella se recluyó por 5 meses. Y alaba al Señor. El Señor ha quitado mi afrenta de entre las gentes, entre los hombres. Es curioso, no explica ahí por qué se recluyó 5 meses, pero uno debe suponer porque ella también debe haber tenido alguna incerteza respecto a esto, ¿no? Porque obviamente, siendo de edad avanzada, probablemente ya no tenía periodos mensuales como para poder decir, me cesó la menstruación y ya estoy embarazada. Y 5 meses tal vez era un tiempo en el cual ella ya empieza a sentir el movimiento del niño y se da cuenta efectivamente que hay algo en su vientre. Pero dice, agradece al Señor porque le quitó esta afrenta entre los hombres de no tener hijos y el Señor le ha bendecido. Veamos algunas lecciones de este episodio, de este texto para nosotros. Acuérdense que ya vimos 3 de los primeros textos en que nos hablaban de la introducción, en que hablamos de donde está basado el Evangelio en hechos reales, la fe cristiana, el consuelo de saber que todo es un plan de Dios y también la necesidad de instruir al otro, al neófito especialmente, en las cosas que predicamos y que creemos. Aquí tenemos otras lecciones. La compatibilidad esencial para un matrimonio duradero y feliz. Fíjese, esta mujer y este hombre no tenían hijos, no podían tenerlos, no era una decisión personal ni propia. No existían métodos anticonceptivos en ese tiempo. Y no podían tener hijos. Pero sin embargo llevaban juntos muchos años. Ambos, dice la Escritura, descendientes de Aarón, ambos devotos y reconocidos como irreprochables delante de los hombres en su vida religiosa. Es esencial, importante compartir la fe. Pablo advierte a los jóvenes, advierte a los hombres. El yugo desigual es desaconsejable. Y es desaconsejable porque impide desarrollar esto, la fe común en el Dios vivo y verdadero, el real culto al Señor. La segunda cosa que encontramos aquí es que nos dice la Escritura que eran justos y observaban los mandamientos. Es decir, el servicio a Dios requiere de hombres y mujeres consagrados, preocupados de vivir de acuerdo con las normas del Señor, independiente de si sus vidas no son completamente bendecidas, como era el caso de ellos, al no tener hijos. Ellos podrían ser amargados, podrían haber estado lamentándose constantemente de no haber sido bendecidos con descendencia y tener un servicio amargo al Señor. Pero sin embargo, Lucas destaca que ellos eran obedientes a los mandamientos del Señor y vivían vidas justas ante los ojos de los hombres y de Dios, a pesar de no tener la bendición de hijos. Y en circunstancias así, en que parece que para el hombre algo es imposible, en que la incapacidad humana se hace evidente, la oportunidad de Dios se hace presente como la única salida. No tenían otra posibilidad, solo la bendición de Dios.
que viene sobre ellos. Otra lección que encontramos es cuando habla de la oración que ha sido oída, nos enseña que la tardanza de Dios no es negación de la petición. La respuesta a la oración puede ser en el tiempo de Dios. Será cuando Dios diga lo que debe ser. Será cuando Él ha determinado que debe acontecer. Por eso somos llamados por el apóstol a orar sin cesar. Somos enseñados por el mismo Señor Jesucristo en este Evangelio cuando más adelante le dice a sus discípulos, orar siempre sin desmayar. La respuesta a la oración de Zacarías fue una respuesta de una oración de muchos años por salvación del pueblo de Israel. Y también para él y su esposo una respuesta de una oración tal vez de muchos años por la bendición de un hijo. La tardanza de Dios no es una negativa. También destaca el texto los atributos de Juan, que son muy importantes, destacables para que nosotros observemos. Muchos se regocijarán por su nacimiento. Es bueno gozarse con los que se gozan, como dice Romanos, llorar con los que lloran y gozan con los que se gozan. Él será grande a los ojos de Dios. El Señor Jesucristo dijo que ningún hombre mayor que Juan nacido de mujer. Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que él. Dice el Señor reconociendo a este hombre. Lleno del Espíritu, dice, desde el vientre materno. Cuando María, y lo vamos a ver, se verá en la semana siguiente, cuando María visita a Elizabeth al recibir la anunciación, dice que cuando saluda a Elizabeth siente que su hijo salta en el vientre. Entonces ella lo interpreta como que escuchó a la voz de la madre del Señor y se regocijó en el vientre, lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Con un ministerio, además, dice, fructífero, hará volver a muchos al Señor y preparará un pueblo bien dispuesto. Esto nos enseña que la salvación, por cierto, es del Señor. Nos recuerda que la salvación es del Señor. Comienza con Dios y termina con Él, porque Él elige un precursor que irá delante del Mesías prometido para preparar el terreno donde debiera sembrarse la semilla del reino de Dios. Otra lección que nos da este texto es que el escepticismo o la incredulidad a las promesas de Dios es inexcusable. ¿Cómo puede ser esto?, le pregunta. Y mostrando este escepticismo, esta incredulidad ante esta visión y esta promesa. Pero ahí mismo sacamos la lección, dice que el ángel le responde, permanecerás mudo hasta. Nos revela que la justicia de Dios siempre va acompañada de la misericordia. El juicio de Dios siempre va acompañado de la misericordia. Quedarás mudo hasta, no para siempre. ¿Hasta qué? Y finalmente también lo que expresa Elizabeth, me ha hecho el Señor estas cosas. Las bendiciones de Dios no solamente deben compartirse, no solamente deben contarse, deben ser atribuidas a quien las dio, al Señor, para que exista reconocimiento y acción de gracias por esas bendiciones recibidas del Señor.